Faltaban 15 minutos para que me llamaran a subir al escenario, el escenario de mi propia graduación, cuando mi papá revisó su reloj de oro y me dijo, no pierdo el tiempo en fotos. Ese fue el instante, el preciso momento en que una herida de 22 años dejó de sangrar y se convirtió en una cicatriz de acero. Ese fue el instante en que decidí cambiar la historia, caminé hacia el micrófono, respiré hondo y presenté, ante miles de personas, a quien siempre debió estar a mi lado, mi verdadero papá. Si alguna vez te hicieron sentir invisible, un actor de reparto en tu propia vida familiar, quédate. Esta historia prueba que la justicia a veces no es un castigo, sino un abrazo, uno que finalmente se da frente a todos. Dale like, suscríbete y comenta. ¿Quién fue tu verdadero apoyo, tu faro, cuando más lo necesitabas? Me llamo Mateo Rivas, tengo 22 años, y me gradué de la universidad hace 2 meses. Durante semanas, imaginé ese día con la precisión de un director de cine. El ruido de los birretes rozando el cielo como un vuelo de pájaros negros, el olor a laca y a nervios en los pasillos, el clic nervioso de los tacones de las madres sobre el mármol, las cámaras parpadeando como un enjambre de luciérnagas, y yo, en el centro de todo, con una toga que pesaba tanto como los años que arrastré el silencio. En mi vida, siempre hubo 2 hombres. Uno, el que ocupaba el espacio físico, el que firmaba mis boletines escolares, el que siempre llamé papá. Gustavo Paredes, el esposo de mi madre desde que tengo memoria. Un hombre de voz grave y manos firmes que imponía más de lo que enseñaba, cuya presencia llenaba una habitación de una tensión fría. El otro, del que apenas había un nombre perdido, susurrado una vez en una vieja discusión, Javier Ledesma. Durante años, ese nombre fue un eco prohibido, un fantasma sin rostro que habitaba en los silencios de mi madre. Cuando era niño, las mañanas en casa tenían una coreografía exacta, un ballet de indiferencia. La radio con noticias económicas en un volumen que ahogaba cualquier conversación, el aroma del café fuerte que solo él bebía, y el portazo de Gustavo saliendo al trabajo. Sus pasos marcaban el ritmo del día. Sus frases, también. No eran crueles, eran algo peor, vacías. Levántate, Mateo. La puntualidad es la cortesía de los reyes. Eso que hiciste en el examen no está mal, pero un 9 no es un 10. No te conformes. A tu edad yo ya trabajaba en la obra de mi padre, deja de soñar y pisa la tierra. Nunca hubo un estoy orgulloso de ti. Ni una sola vez. En mi cumpleaños número 12, después de una semana escuchando cómo planeaba el viaje de pesca que le regalaría a un socio, me entregó un diccionario de tapa dura. Para que aprendas a usar las palabras correctas y no digas tonterías, dijo, sin una pizca de ironía. Esa noche, lo abrí en la letra R, reconocimiento. Esa palabra no tenía quien la pronunciara en mi casa. Mi madre, Paula, hacía lo que podía en esa atmósfera controlada. Era una experta en el amor clandestino. Me abrazaba a escondidas en el pasillo, cuando Gustavo estaba en su despacho. Me dejaba notas adhesivas en los cuadernos del colegio, confío en ti, mi campeón. Pero en cuanto Gustavo entraba en una habitación, su espalda se encogía, su voz bajaba de volumen. Éramos 2 silencios sosteniéndose mutuamente. Alguna vez, con la torpe valentía de los 10 años, pregunté por mi padre biológico. El aire de la cocina se puso pesado, denso. Gustavo bajó el periódico que leía, me miró por encima de las gafas y dijo, con una frialdad que congelaba, tu padre soy yo. Yo te he dado un techo, comida y una educación. Punto. Paula, que estaba lavando los platos, desvió la mirada hacia el fregadero. Una gota solitaria cayó en el plato y sonó como un reloj marcando el final de algo. Yo aprendí la lección. Aprendí a no preguntar. Crecí con ese hueco en mi identidad, como un cuarto cerrado en el corazón de la casa, un cuarto del que sabes que guarda cosas importantes, pero no tienes la llave para entrar. La graduación, en mi mente, era el día que debía arreglarlo todo. El campus estaba lleno de listones con los colores de la universidad y puestos de flores. Mis amigos hacían filas interminables para tomarse fotos con sus familias. Padres llorando, madres ajustando togas, abuelos aplaudiendo. Yo tenía planificada una sola foto, una foto casi imposible, una con Gustavo. Por absurda que suene la idea ahora, en ese momento creía que una imagen, un solo instante capturado, podía reescribir una infancia entera.
Lo esperé afuera del auditorio. Llegó tarde, oliendo a colonia cara y aprisa. Su traje era impecable, su gesto, calculado. Me acerqué, sosteniendo mi birrete y la sonrisa más valiente que pude fabricar. «Papá, ¿nos tomamos una foto?», pregunté, y mi voz sonó más infantil de lo que quería. Gustavo revisó su reloj, un gesto que yo conocía también. Era su forma de decir, «Tu tiempo se está acabando. Tengo una comida importante con unos clientes en menos de una hora. No voy a quedarme aquí esperando. Ya te vi. Felicidades». Su palmada en el hombro fue dura, seca, y dolió más que un golpe. Además, ¿para qué quieres la foto? Es solo un papel. Tú sabrás si te sirve para algo en la vida real. Sentí las piernas de gelatina. Mi sonrisa se derritió. Detrás de mí, una madre le acomodaba el birrete a su hija con dedos temblorosos de orgullo, susurrándole al oído. A mí, el vacío me acomodó el alma. Tragué saliva, un nudo amargo en la garganta. Y dentro de mi pecho, algo cambió de lugar, como si un engranaje oxidado finalmente encajara en su sitio con un chasquido doloroso. La esperanza se había roto. «Está bien», dije, y mi voz salió extrañamente tranquila. «No hace falta». Se dio la vuelta sin decir nada más. Mi madre alcanzó a decir, «Gustavo, por favor», pero él ya estaba de espaldas, un muro de indiferencia que se alejaba. Ella me miró con unos ojos que pedían perdón y ayuda a la vez. Y fue entonces, en esa mirada de impotencia compartida, cuando supe exactamente lo que tenía que hacer. Meses antes, en una tarde de lluvia torrencial, había subido al altillo a buscar una maleta vieja. Allí, en un rincón olvidado, encontré una caja de cartón humedecida. Dentro había papeles con moho, fotos descoloridas y cartas con la tinta corrida por el tiempo. En un sobre pequeño, protegido por una bolsa de plástico, había una foto de mi madre a los 20 años, con una sonrisa que no le había visto nunca, junto a un joven de mirada franca, pelo revuelto y manos de músico. Detrás de la foto, una dedicatoria, para Paula, el amor de mi vida. Cuando nazca nuestro pequeño Mateo, prométeme que algún día sabrá quién soy. Te amo. Javier Ledesma. El corazón me latió en la garganta. Javier. Ese era el nombre. Esa noche, con la foto en la mano, encaré a mi madre. Se derrumbó. Lloró como si hubiera guardado aquel llanto durante 22 años. Gustavo me pidió que cerrara ese capítulo para siempre, confesó entre sollozos. Me dijo que era lo mejor para ti, que un niño necesita un padre presente, una figura de autoridad. Me prometió que él se haría cargo. Dijo que Javier, un simple músico, no tenía nada que ofrecerte. Yo tenía miedo de quedarme sola, Mateo. No quise perder la estabilidad. Lo siento, hijo. Lo siento tanto. Cada lo siento era un ladrillo menos en el muro que nos separaba. Le pedí un nombre, un número, una dirección. Ella no tenía nada. Gustavo se había encargado de borrar todo rastro. Pero yo tenía internet, amigos que sabían buscar, y una foto con una firma clara. Durante semanas, busqué y busqué. Hubo callejones sin salida, frustración, la sensación de perseguir a un fantasma. Finalmente, lo encontré. Javier Ledesma, luthier y profesor de guitarra en un pequeño centro cultural al otro lado de la ciudad. Fui un martes. El taller olía a madera de cedro, a barniz y a cuerdas nuevas. Él estaba de espaldas, lijando el mástil de una guitarra. Cuando se giró y me vio en el umbral, levantó la vista. Y en sus ojos vi una emoción que asusta y sana a la vez, el reconocimiento. «No puede ser», susurró, llevándose una mano a la boca. Sus herramientas cayeron al suelo con un ruido sordo. «Soy Mateo», dije, con la voz temblorosa. «Creo que tú eres mi papá». No nos abrazamos de inmediato. Primero nos quedamos mirándonos, estudiándonos, como quien mira una fotografía antigua que por fin cobra vida. Había décadas de dudas, de miedos, de historias inventadas que se interponían entre nosotros. Nos sentamos, y hablamos durante horas. Me contó de su amor por mi madre, de sus planes, y de cómo, de un día para otro, ella desapareció de su vida. Me contó cómo Gustavo lo amenazó, le dijo que se alejara o se aseguraría de que nunca volviera a trabajar. Javier no había desaparecido, lo habían desaparecido.
Me mostró una caja llena de cartas de vueltas, de regalos de cumpleaños que nunca llegaron a mis manos. Volví a tu calle 1000 veces, me dijo, con la voz quebrada, pero Gustavo siempre estaba ahí, como un guardián. Me pregunté si verte crecer desde lejos me mataría más que no verte en absoluto. Nos hicimos las pruebas de ADN. El sobre con los resultados llegó una semana después. Lo abrimos juntos. 99,99%. Ese número no me dio un padre, me dio permiso para nombrarlo, para reclamar mi historia. Volví a la universidad con un plan que ya no era una fantasía, sino una necesidad. No era una venganza a gritos, era una justicia en voz alta. Hablé con la coordinadora de la ceremonia, la profesora Alicia, una mujer de mirada amable que siempre había creído en mí. Le conté una versión resumida de la historia. Pedí una pequeña modificación en el protocolo, que al final de mi turno, se me permitiera dar un agradecimiento especial de 30 segundos. Ella me miró como miran los adultos que alguna vez fueron niños olvidados. Tómate el tiempo que necesites, Mateo, dijo, y su sonrisa fue un salvavidas. Llamé a Javier. ¿Te animas a venir a la graduación? Pregunté, conteniendo el aliento. ¿Estás seguro, hijo? No quiero causar problemas, estoy listo. Quiero que estés ahí. Es importante. Compró una camisa azul. Pulió sus viejos zapatos de cuero. Se sentó en la fila 18, solo, con un ramo humilde de flores silvestres envuelto en papel madera. Yo, desde mi asiento con los otros graduados, lo veía con el rabillo del ojo como se mira a un milagro que ha decidido caminar entre la gente. La ceremonia avanzó entre apellidos y aplausos. Mis dedos sudaban dentro de la toga. En la fila 3, Gustavo chequeaba el teléfono cada 2 minutos, aburrido. Paula retorcía un pañuelo entre sus manos. Yo repetía por dentro como un mantra, no tiembles, respira, es tu historia. Mateo Rivas, dijo el maestro de ceremonias. Subí los escalones con un vértigo dulce. Recibí el diploma. La rectora me estrechó la mano. Y entonces, en lugar de volver a mi asiento, me acerqué al micrófono. Solo serán 30 segundos, le susurré al maestro de ceremonias. El escenario es tuyo, respondió. Miré a la platea. La luz de los focos me calentó la frente. Buenas tardes. Hoy debería mostrarles una foto que nunca existió. Empecé, y mi voz sonó clara y fuerte. La foto de un padre orgulloso con su hijo en el día de su graduación. Pero, ¿saben? Hay algo mucho más poderoso que una foto, la verdad. Vi a Gustavo alzar la cabeza, molesto por mi atrevimiento. Sentí a Paula hundirse en la silla. Seguí. Durante 22 años, me dijeron que hacer preguntas era peligroso. Que el pasado era un cuarto cerrado con llave. Y sin embargo, el pasado siempre encuentra la forma de tocar a tu puerta. Yo decidí abrir. Y al otro lado, encontré a un hombre que no solo comparte mi sangre, comparte la forma en que sostengo un lápiz, el hoyuelo que se me forma en la mejilla cuando sonrío, y una vieja guitarra llena de canciones que esperaron pacientemente por mí. Hubo murmullos. Tragué el miedo y pronuncié las palabras que llevaba toda mi vida queriendo decir. Hoy quiero invitar al escenario al hombre que me dio la vida y al que le robaron el derecho de verme crecer. Quiero invitar a Javier Ledesma. Mi verdadero papá. El auditorio explotó en un no colectivo que se transformó en un aplauso atronador. Vi a Javier pararse como si aprendiera de nuevo a caminar. En cada paso que daba hacia el escenario, parecía perdonarse un año de ausencia obligada. Subió con los ojos brillantes. Le temblaban las manos. Le di mi birrete. Termina lo que empezaste hace 22 años, le dije. Con dedos que sabían de madera y de paciencia, me acomodó el birrete. Se inclinó y me susurró al oído. Perdón por llegar tarde, hijo. Llegaste justo a tiempo, respondí. Y entonces nos abrazamos. No como dos extraños. No como conocidos. Como una familia recién nombrada, recién inaugurada. Gustavo se había puesto de pie, con el rostro contraído en una máscara de furia. Lo vi caminar hacia el pasillo, como si pudiera escapar también de esta historia. Pero la presión de miles de ojos sobre él fue demasiado. La gente lo miraba, cuchicheando. Su fachada de hombre poderoso se estaba quebrando, como vidrio en cámara lenta. Se detuvo y volvió a sentarse, derrotado.
No dije su nombre. No hablé de su control, ni de sus frases de plomo, ni de las cartas que interceptó. No hacía falta. Su ausencia en el escenario, y su rostro descompuesto en la platea, contaban la historia completa de su fracaso como padre. La coordinadora, Alicia, proyectó en la pantalla gigante una foto nueva, Javier y yo, en su taller, riendo, con la guitarra entre ambos. La gente aplaudió de pie. Vi a Paula llorar sin esconderse, y por primera vez en años, la vi respirar hondo, como si soltase una vida prestada. Me miró desde su asiento y asintió, una sola vez, gracias. Después del aplauso, en el patio, mientras un viento tibio movía los listones de las flores, gente que no conocía se acercaba a felicitarme. Un profesor me dijo, no todos tenemos el valor de nombrar en público lo que en casa nos negaron. Yo solo pude asentir. Gustavo se acercó entonces, con paso contenido, su cara una tormenta. Esto fue una falta de respeto imperdonable, escupió. A tu madre, a mí, a la familia que te crió. A mi familia la estás viendo, contesté con calma, señalando con la cabeza a Javier y a Paula, que se acercaba tímidamente. La integridad no necesita tu permiso para existir. ¿Y crees que ese tipo te va a dar lo que yo te di? Gruñó, con desprecio. Respiré hondo. Lo único que siempre quise de ti no se puede comprar, dije, mirándolo a los ojos. Tiempo, respeto, reconocimiento. Y eso, él ya me lo está dando. Tú tuviste 22 años para hacerlo, y siempre preferiste mirar el reloj. Se quedó sin palabras. Se dio la vuelta y se fue sin despedirse, como había entrado y salido de mi vida miles de veces, abriendo y cerrando puertas sin preguntar quién estaba adentro. Nos hicimos una foto, los tres, Javier, Paula y yo. Una foto real, con ojos hinchados, sonrisas torpes y dedos entrelazados. Esa sí la quise imprimir. En las semanas siguientes, mi vida se reordenó. Cambié mi segundo apellido por Ledesma. No para borrar a nadie, sino para poner las cosas en su sitio. Rivas por mi madre, Ledesma por mi padre. Javier y yo comenzamos a construir nuestra historia con rituales pequeños, cafés sin prisa, visitas a su taller, canciones mal cantadas. Me enseñó a lijar madera y yo le enseñé a usar hojas de cálculo. Una tarde, me dio una caja. Dentro había recortes de periódicos sobre ferias escolares a las que pudo haber ido, la foto de un niño cualquiera con su papá que pudo haber sido nosotros, una entrada de cine sin usar. Eran los fantasmas de los años perdidos. Y no dolieron. Me mostraron a un hombre que no se rindió, solo esperó el momento para entrar sin romper nada. La gente cree que la venganza es ver llorar al otro. No lo es. La venganza más rotunda, más completa, fue sentir mi espalda recta en ese escenario, llamar a mi padre por su nombre, y ver a la gente aplaudir no por el escándalo, sino por la verdad. La justicia poética no fue humillar a Gustavo, fue honrar a Javier. El clímax no fue un grito, fue un nombre pronunciado con certeza. Ver a Gustavo inmóvil en su silla, reducido a un espectador por su propia indiferencia, ver a Paula romper, por fin, el pacto de silencio, y ver a Javier subir esos peldaños con manos temblorosas. Fue como si el auditorio, por unos segundos, se convirtiera en mi hogar. Esa noche no dormí por la adrenalina. Pero la mañana siguiente, amanecí ligero, como si finalmente hubiera sacado de la mochila una piedra que llevaba cargando desde niño. No era una felicidad eufórica. Era algo infinitamente más valioso, era paz. Aprendí que no todos los padres son papás, y no todos los papás necesitan biología para serlo. La sangre puede decirte de dónde vienes, pero es la presencia, el respeto y el amor los que te dicen quién eres. Y hay días, como una graduación, en que decir la verdad en voz alta tiene el poder de reparar años de silencio. ¿A quién le darías tú el lugar de verdadero papá en tu historia? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó, deja tu like y suscríbete. Aquí contamos cómo la justicia, a veces, se presenta con un abrazo y un nombre bien dicho.